Es decir, se solicita que Asturias se endeude, añada 342 millones de deuda más con el conjunto de estas tres leyes. Y esos 342 millones no van a pagar servicios públicos, no van a movilizar inversión productiva, no van. Se podría discutir en todo caso, de esos 342, se podría discutir en todo caso respecto a 109. Los otros 233 de 342, 233 van a pagar intereses a los bancos y van a pagar deudas del pasado, exclusivamente. 233 millones de 342. Pero, como les decía al principio, creo que hay que hacer una disección proyecto por proyecto porque cada uno de ellos tiene una justificación distinta. Empezaré por la Ley de Autorización de Endeudamiento como consecuencia de las necesidades de financiación generadas por el déficit público de ejercicios anteriores, 157.850.000. Bien, para que nos entendamos, una nueva ley de pago a proveedores. Una nueva ley de pago a proveedores, en este caso por importe de algo más de 157 millones de euros. Autorizar al Gobierno para que se endeuden estas cantidades para pagar a proveedores. Eso es la justificación que usted ha dado, es la que se contiene en la propia memoria de la ley y, por lo tanto, yo creo que no es discutible, porque son ustedes los que han explicado cuáles son esas razones. Y, además, ya se lo dije en la comisión, la mejor explicación respecto a las razones de esta norma me la dio usted a mí directamente y era: cambiemos deuda comercial por deuda financiera. Deuda comercial por deuda financiera. Pidamos dinero prestado a los bancos para pagar a los proveedores. Bien. No, mi partido, y usted lo sabe, no es un partido que haga de la cuestión de la deuda una cuestión ideológica. Que seamos por idea, por criterio básico del partido, contrarios a la deuda pública y al gasto público. Esos son otros los que tienen en sus principios ideológicos esos criterios, no nosotros. Lo que sí creemos es que la deuda pública hay que emplearla bien, hay que destinarla correctamente. Y en ese sentido estamos dispuestos a apoyar y hemos apoyado aquellos endeudamientos que nos parecía que tenían una justificación. Veamos ahora, por lo tanto, si hay justificación para endeudar a Asturias en 157 millones para pagar a proveedores. También, para que los asturianos nos entiendan, es algo así como si estuviésemos pidiendo un crédito al banco para echarle gasolina al coche. Eso es lo que estamos haciendo con esa ley. En vez de plantearnos si tenemos un coche que consume mucho, si tendremos que ir más en transporte público o caminando y no utilizar tanto el coche privado, lo que estamos diciendo es pidiéndole dinero al banco que nos dé dinero para poder llenar el depósito de la gasolina. Y, sinceramente, a mí esa me parece que no es una correcta práctica. Porque lo que sí tenemos, con toda seguridad, porque lo dicen ustedes en su memoria económica, y a sus datos, que no tengo ninguna duda que están hechos desde el principio de prudencia absolutamente, es que ese crédito para echar gasolina al coche nos va a suponer, en términos de intereses, 41 millones de euros. Vamos a pagar 41 millones de euros a los bancos por esa petición de endeudamiento, con el objetivo de rebajar el periodo medio de pago a proveedores que tiene ahora mismo el Principado de Asturias. Yo creo que he sido de los grupos y de los diputados de esta Cámara que más le he preguntado por el periodo medio de pago a proveedores y si nos vamos acercando al cumplimiento de la ley. Desde luego que es un objetivo para mí ineludible, de absoluta justicia, sobre todo con las pequeñas y medianas empresas que han sufrido los incontables incumplimientos de la Administración. Pero demos los datos correctamente. ¿Cuál es el periodo medio de pago de las comunidades autónomas en este momento? Y el periodo medio de pago de las comunidades autónomas en este momento, Asturias es la cuarta con mejor periodo medio de pago. Estamos en los 75 días. Ya se lo dije, Castilla-La Mancha, gobernada por la Secretaría General del Partido Popular, está en los 118 días. La Comunidad Valenciana en 130 y Murcia, por ejemplo, en 126. Nosotros estamos en 75. Y, además, hemos reducido en 41 días en 2 años. 41 días en 2 años, lo cual es un esfuerzo notable y un esfuerzo que yo se lo he reconocido no solo aquí, sino en comisión, y vuelvo a reconocerlo. ¿Interesa, por lo tanto, ahora volver a pedirles a los asturianos un esfuerzo suplementario que les va a costar 41 millones de euros que van a pagar a los bancos
para acomodar ese periodo medio de pago, cuando además el periodo medio de pago a proveedores de las empresas privadas en este momento, en este país, es de 85 días. Yo, sinceramente, creo que usted sabe que no es esa la intención. Lo que han hecho ha sido, y además es verdad, lo han convertido en un medio, digamos, de financiar el gasto corriente de las comunidades autónomas. Y yo se lo decía, nos parece que los esfuerzos que hay que hacer para acomodar ese periodo medio de pago hay que hacerlos desde, digamos, la gestión ordinaria y corriente del presupuesto, no recurriendo a más endeudamiento. Sobre todo cuando no se nos facilitan dos datos, que a usted le parece que son datos, bueno, irrelevantes. A mí no me parece nada irrelevante. Nosotros apoyamos el anterior plan de pago a proveedores, en el cual Asturias se solicitó 234 millones de euros para pagar más de 80.000 facturas atrasadas. Usted dice que no se había comprometido a poner el contador a cero. Bueno, si teníamos más de 80.000 facturas atrasadas, sinceramente, y no lo pusimos el contador a cero y ahora 2 años después estamos otra vez igual, pues no sé qué es lo que estamos haciendo. Pero, en todo caso, como le decía, lo que no sabemos, en aquel momento sabíamos perfectamente lo que íbamos a pagar, qué proveedores íbamos a pagar detallados. Sabíamos que el 90% correspondería a la Consejería de Sanidad y se sabía el costo que iba a suponer eso. Hoy no sabemos ni qué proveedores vamos a pagar, no sabemos qué periodo medio de pago de antigüedad tienen las facturas, a quién se debe, qué se va a pagar. Y, sobre todo, no sabemos un dato que para nosotros nos parece importante, sobre todo desde la lógica económica, para tomar esa decisión racional de decidir si pagamos 41 millones de euros de intereses pidiendo ese crédito, tendríamos que saber cuánto nos costaría en términos de deuda comercial si no acudiésemos a ese endeudamiento. Y ese dato yo se lo pedí en la comisión, se lo reiteré y no nos lo han facilitado. No nos lo han facilitado y siguen con ese oscurantismo. Probablemente porque ustedes esto lo tenían pactado ya con el señor Montoro, probablemente lo reconoce usted en la propia memoria de ley, lo tenía ya pactada con el señor Montoro y este es el trámite al que, en fin, digamos, de obligado cumplimiento, pero que en realidad tenía poco sentido para ustedes. Pero, curiosamente, como yo le dije, cuando el Gobierno de España y ustedes, a través de distintas acciones judiciales que han sido, además, apoyadas, yo creo que unánimemente por esta Cámara, están reclamando, creo que del orden de 334 millones en fondos mineros que debe el Gobierno de España a esta comunidad. 213 me parece que hay una sentencia que ya de alguna manera los reconoce y hay otras 2 demandas, creo que se iban a interponer, no sé si están interpuestas, pero por otra cantidad adicional. Pero, en todo caso, cuando el Gobierno de España le debe a Asturias esa cantidad de dinero, sinceramente, nos parece que no es de recibo que nos empujen a endeudarnos con ese costo para cubrir esos agujeros presupuestarios que están generando, en muchos casos, los incumplimientos del Gobierno de España. Eso a usted, al señor Montoro y al Partido Popular puede que les parezca una práctica lógica, necesaria o deseable, para nosotros en absoluto, porque lo que nosotros no vamos a colaborar en ningún caso es en barrer debajo de la alfombra. Y esto es barrer debajo de la alfombra, y usted lo sabe. ¿Que estén así el conjunto de comunidades autónomas? Bueno, nosotros hacemos política donde tenemos representación. Igual que lo decimos aquí, seguramente que lo hubiésemos dicho en el conjunto de comunidades. Si las comunidades autónomas tienen un problema de financiación, si son incapaces de financiar el gasto corriente, modifíquese esa financiación autonómica, establezcanse los cambios estructurales que sean necesarios, pero no sigamos recurriendo a la deuda para pagar gasto corriente. Deuda para pagar gasto corriente. Puede hacerse en una circunstancia excepcional, nosotros lo entendimos así, pero ojo, nosotros, y usted lo sabe, en el acuerdo que cerramos en su día con el Partido Socialista, exigíamos cambios estructurales. Exigíamos unos cambios profundos, cambios estructurales, precisamente para no continuar en la senda de pagar el gasto corriente con el recurso a la deuda, porque eso lo que hace es lastrar el futuro, lastrar a las posibilidades, los márgenes de maniobra de los gobiernos del futuro, lastrar a las generaciones del futuro. Es lo que venimos haciendo del pasado y nosotros le dijimos que colaboraríamos en hacer un corte lo más limpio posible con esa política del pasado, pero no la íbamos a apoyar cara al futuro. Ustedes no han tomado ninguna medida de carácter estructural, como tampoco lo ha hecho el señor Montoro en el ámbito nacional, y replican en las comunidades autónomas las mismas soluciones que él ha aplicado. Es decir, sigamos endeudándonos, ya digo, para pagar gasto corriente. Y eso es lo que significa
esa petición de endeudamiento por importe de 157 millones de euros. Nosotros hemos planteado una enmienda a la totalidad respecto a esa ley y, por lo tanto, en fin, solicitamos la devolución porque ya digo que no nos parece que haya justificación y, desde luego, que no se nos ha facilitado la información del destino. No se nos ha facilitado qué se va a pagar. Usted no sé si lo sabe, pero desde luego a nosotros no nos lo ha dicho. ¿Qué facturas se van a pagar con esos 157 millones? Y no nos ha facilitado el costo. Solo sabemos que nos costará 41 millones de intereses a pagar en 10 años, pero no sabemos el costo de que no recurramos a este endeudamiento. La segunda ley es una ley de autorización de endeudamiento para financiar una ampliación, un crédito extraordinario y un suplemento de crédito por importe de 109.291.000 euros. Bien, nosotros no estábamos de acuerdo, ya se lo manifestamos, no estábamos de acuerdo con el proyecto de ley que han presentado y no estamos de acuerdo porque, sin tener ese santo temor al déficit y a la deuda de forma ideológica en nuestro partido, lo que sí queremos, vuelvo a decirles, que se destine y que se use correctamente. Y los usos y los destinos a los que se destinan estas inversiones, sinceramente, no nos parece que sean los más adecuados. No nos parece que haya ahí unas inversiones productivas, sino que se trata de mantener la misma situación presupuestaria de Asturias. Como no hay una dedicación a inversiones de carácter productivo, sino, ya digo, a mantenimiento del gasto pura y simplemente, y luego una serie de obras, efectivamente, de carácter de interés puramente local y particular, supongo que para concitar el apoyo de alguno de los socios que se le han unido. En fin, a nosotros no nos parece que ese sea el destino al que deba darse a esos 109 millones. Eso sí, como no somos alérgicos a la deuda, sino que creemos que Asturias tiene unos márgenes de endeudamiento, no es que la rechacemos, lo que sí pretendemos es, y a través de enmiendas parciales, tratar de cambiar el destino y el sentido de esta norma. Creemos que hay que priorizar en aquellas actuaciones, se lo hemos dicho siempre, y así hablamos también en el debate presupuestario en diciembre del 2013, hay que priorizar en las inversiones que pueden generar un impacto real, efectivo y sostenido en el tiempo en la economía productiva y en el tiempo. Le pongo un ejemplo. Entre dotar de calefacción o de climatización a determinadas piscinas o dotar de accesos a los grandes proyectos industriales del área central de Asturias, a los grandes polígonos industriales como la ZAL y Alpepa, nosotros vamos a priorizar siempre lo segundo. Otros quizás prioricen la climatización de piscinas, desde luego nosotros no. Y por eso o cambiamos el sentido de las inversiones o tampoco podremos apoyar esta norma. Pero, en todo caso, no hacemos una enmienda a la totalidad porque sí creemos que hay que aprovechar los recursos para, de alguna manera, movilizar inversiones reales e inversiones con capacidad de futuro, ¿no? En ese sentido, nuestra posición en esta norma es a la expectativa, en función de cómo evolucione, y, desde luego, lo que nosotros no le vamos a dar en ningún caso va a ser un cheque en blanco. Un cheque en blanco, que es lo que ustedes pretenden con esa disposición adicional que pretende suprimir la aplicación de las restricciones para las transferencias de créditos del TREPA, del artículo 34 del TREPA. Usted lo sabe, consejera. Lo que pretende es tener una mayor agilidad, o sea, las manos más libres para cambiar los destinos de ese endeudamiento, tener las manos más libres de las que dispondría usted si se hubiesen votado aquí, si hubiesen aprobado los presupuestos. Y nosotros lo único que queremos es que se aplique la normativa de forma ordinaria. Si no tienen la agilidad suficiente para manejar el presupuesto, y la verdad es que los datos del 2013 van en esa dirección, porque aprobamos un presupuesto y muchas de las inversiones hubo que pincharles, hubo que traerles aquí está el consejero de Economía, algunas de esas inversiones no entraron en funcionamiento hasta la segunda mitad del año y algunas ni siquiera, y hubo que atropelladamente proceder a la ejecución presupuestaria a lo largo del mes de diciembre con un presupuesto ordinario. No quiero pensar lo que puede ser con un presupuesto de prórroga extraordinario, pero eso no quiere decir que tengamos que derogar las normas presupuestarias que establecen determinadas restricciones. En este caso, vuelvo a decir, lo que ustedes buscan con este conjunto de leyes más la prórroga presupuestaria es tener las manos más libres para cambiar esos destinos y convertir en papel mojado lo que nos presentan como anexo 1 y anexo 2. Es decir, ustedes vienen a pedir autorización política a esta Cámara para destinar
esos endeudamientos a determinados gastos, nos aportan un anexo 1 y un anexo 2, pero luego, mediante la disposición adicional, convierten en papel mojado absolutamente esos anexos. Por lo tanto, convierten también en papel mojado la posible autorización política que pueda dar esta Cámara. Nosotros no le vamos a dar en ningún caso ningún cheque en blanco. Sí creemos que hay que movilizar en la medida de lo posible inversiones de carácter productivo, inversiones de futuro, y en esa línea irá nuestra posición en relación con esta norma. Y frente a la Ley de Autorización de Endeudamiento y concesión de un suplemento de crédito para la amortización de préstamos por importe de 76 millones, si hay alguna norma, alguna de estas tres leyes que escenifica precisamente esa frase que yo le decía al principio, que las inversiones del pasado no hipotequen el presente, quiero decir, si hay alguna norma que pone de manifiesto lo falso de esa argumentación, es esta. Porque precisamente estos 76 millones para la amortización de los préstamos, tiene usted razón, efectivamente, vienen de decisiones políticas del pasado. Viene del pasado, de esas decisiones y de esas inversiones que se tomaron en el pasado. Desde luego, nosotros creo que siempre hemos ofrecido una actuación política desde la responsabilidad, y se puede impugnar esta norma, yo entiendo, desde dos argumentaciones. Desde la rebeldía al pago de la deuda, digamos, una rebeldía ideológica al pagar las deudas del pasado, en fin, una especie de corte en que cada gobierno se arregle con lo suyo y que los siguientes no asuman las consecuencias del pasado, no es nuestra posición. Nosotros creemos que una correcta gestión implica asumir las deudas del pasado, las gestiones del pasado, aunque no sean las nuestras, aunque ni siquiera estuviésemos en política. Eso sí, exigiendo las responsabilidades a que haya lugar hasta el último momento y a quien corresponda. Sí, a quien corresponda. Bueno, podría ponerme a hablar ahora del Musel aquí, no lo voy a hacer, pero eso es un ejemplo de cómo decisiones políticas del pasado seguramente que están lastrando el presente y van a lastrar el futuro. No digo que esté afectado por estos créditos, pero creo que es un ejemplo bastante palmario que los asturianos van a entender. Lo van a entender muy bien, porque como tengamos que devolver a la Unión Europea los fondos que se destinaron a esa infraestructura que no está sirviendo tampoco para dinamizar nuestro tejido productivo, seguramente que las generaciones futuras se acordarán de los que tomaron decisiones en el pasado. Y yo no digo que no las haya que pagar, pero a la vez que se paga hay que exigir las responsabilidades hasta el último, lleguen a donde lleguen. Por lo tanto, se nos está solicitando 76 millones de euros para amortización de préstamos. Y nosotros creemos que hay que pagarla. La segunda posición en la que se podía hacer una oposición a esta norma sería una de carácter técnico, entendiendo que el decreto de prórroga presupuestaria no está correctamente definido, que no es legal, y una argumentación de tipo técnico. Tampoco vamos a hacer esa oposición porque, bueno, nos parece que es bastante inútil en este caso. Nosotros no pretendemos, nunca lo hemos pretendido, que se confunda la crítica exigente con la responsabilidad. La primera va dirigida en exclusiva a la labor de este Gobierno, pero la segunda creo que nos la debemos todos y se la debemos a los ciudadanos de Asturias, que efectivamente entiendo que no tienen por qué ver constreñido todavía más la prestación de servicios públicos o las escasas inversiones que se contemplan en este presupuesto prorrogado y en las leyes con esa carga adicional de 76 millones de euros. Es esa responsabilidad para con los asturianos, ya digo, no para con el partido que gobierna en Asturias, el que nos va a impulsar a apoyar esta norma. Pero en ningún caso supone apoyar o convalidar las políticas del pasado. Precisamente lo que queremos decir es que lo que hace falta es encarar el futuro de otra manera, encarar el futuro de una manera distinta. Y usted decía antes que, bueno, que seguramente que haremos alusión a la deuda y a la situación de Asturias en cuanto a la deuda. Claro, es que yo creo que hay algunas cosas que conviene decir, porque aquí no se dicen muchas veces, ¿no? Y creo que es una buena oportunidad para explicar alguna cuestión. Mire, Asturias es verdad que tiene un nivel de deuda en el conjunto de las comunidades autónomas en la cual está posicionado relativamente bien. Pero más que mirar una foto fija, yo creo que tenemos que mirar una foto en continuo, de un periodo largo de tiempo, para saber cómo nos encontramos. Y en ese periodo, por ejemplo, en el periodo
que va desde el año 2010 al 2013, la deuda en Asturias, ha aumentado un 44,27%. El porcentaje de deuda era en términos de PIB, era el 7,5% en el 2010 y hoy ese porcentaje de deuda es del 14%. Hemos aumentado, ya le digo, un 44,27%. Y paralelamente a esto, la caída del PIB en ese periodo, es del 4,86%. Somos la tercera comunidad de España en la que más ha caído el PIB entre el periodo 2010 y 2013. Por lo tanto, yo creo que esa es una foto bastante significativa. Mientras subimos la deuda, lo que hace es caer el PIB. Ya sé que ustedes van a hacer alusiones a la situación energética, a la situación del sector industrial, pero precisamente por eso la cuestión es si tenemos que invertir los términos. Y no se trata, como le decía, no se trata, como le decía, de hacer una impugnación global de la deuda, sino de determinar a qué tenemos que invertir esa deuda, en qué tenemos que invertir esa deuda. Tenemos que destinar, como ya le decía, 41 millones de intereses a pagar a proveedores, a solicitar un crédito al banco para pagar a proveedores. Tenemos que solicitar 28 millones, casi 29 millones de intereses para esos 109 millones que vamos a solicitar en muchos casos que no van a ser destinados a inversión productiva. Miren, no son palabras mías, son de análisis de algún agente social, que yo creo que hacen análisis bastante correctos. Como mucho, de los 109,3 millones de dotaciones contempladas en este anteproyecto, únicamente 63 millones se destinan a inversión, de manera que vuelve a ser la gran damnificada en este ejercicio del 2014. Por lo tanto, deuda sí, en términos que Asturias pueda asumir, para destinarla a gasto productivo y a inversión productivo. Si hay que hacer esfuerzos para pagar a los proveedores, tenemos que hacerlos desde la gestión ordinaria del presupuesto, no endeudándonos más. Si el Gobierno de España con sus decisiones nos ha generado agujeros presupuestarios, será el Gobierno de España quien deberá completar esos agujeros y no empujarnos a una deuda financiera que va a ahogar y lastrar el futuro. ¿Asumir las responsabilidades del pasado en términos de pagos de deuda y de intereses? Sí, pero con absoluta exigencia de responsabilidades. Y ya le digo, no se trata de que las inversiones del pasado no hipotequen el presente, porque eso es inevitable, aunque usted no lo quiera ver, es inevitable, sino de lo que se trata es de que las decisiones que tomemos ahora no lastren las posibilidades de esta región y las generaciones futuras. Eso es lo que queremos. Para eso puede encontrar nuestro apoyo, siempre se lo hemos dicho, para repetir las políticas equivocadas, para continuar por el mismo camino y por la misma senda en la que está Asturias desde hace años. Para eso con nosotros no cuente, tiene otros colaboradores necesarios que le van a dar esa cobertura, pero desde luego nosotros no. Esa será la posición. Yo creo que es una posición suficientemente matizada y responsable en relación con estas tres leyes, y seguimos, como lo hemos dicho siempre, abiertos al acuerdo, pero un acuerdo que suponga cambio, no un acuerdo para el inmovilismo, para el continuismo y para seguir, como ya le decía, mirando hacia atrás en vez de mirar hacia adelante. Si el coche que tenemos consume demasiado, si el coche que tenemos no lo podemos mantener, asumamos decisiones ahora, en el presente, no sigamos difiriéndolas hacia el futuro, porque esa es una política equivocada que lo único que va a hacer es precisamente que no tengamos eso que necesitamos, futuro.